Hola, vamos a ver cómo se comporta una espira dentro de un campo magnético variable. La espira va a estar totalmente estática, no se va a mover y lo que va a variar es la intensidad del campo magnético. Vamos a ver cómo se comporta, cómo se genera una fuerza electromotriz inducida. Muy bien, vamos a ir viéndolo paso a paso. Mirad, tenemos dos polos de un imán, el polo norte y el polo sur. Tenemos la espira aquí situada y recordamos, las cosas que intervienen aquí son magnitudes vectoriales y por tanto lo vamos a representar mediante un vector. La superficie de la espira no cambia, va a ser constante, ni va a aumentar ni va a disminuir. Luego, si yo lo represento vectorialmente, recordar, el vector superficie es un vector perpendicular a dicha superficie y el módulo de ese vector es proporcional al valor que tiene esa superficie, y cuanto mayor sea esa superficie, mayor será el módulo de ese vector, más grande lo representaré. Pero este va a ser invariable a lo largo de todo este proceso. La espira no se va a modificar, su superficie va a estar quieta, va a estar estática, ni se va a mover, ni va a aumentar, ni va a disminuir su superficie. Yo lo represento vectorialmente la superficie, voy a representar un vector que va a permanecer constante a lo largo de todo el proceso. Bien, el otro factor a considerar es beta, la inducción. La inducción, recordar, es como el poderío que tiene ese imán, lo fuerte que me atrae ese imán, una característica, digamos, propia de ese imán. Oiga, pero ¿eso cómo va a variar? Yo tengo un imán, pues oiga, ese imán me atrae lo que me atrae y no va a cambiar según el rato. A ratos me va a atraer más, a ratos me va a atraer menos. Claro, nos es difícil comprender ese concepto si pensamos en el concepto de un imán fijo. Tenemos un imán fijo, lo acercamos a un objeto metálico, nos le atrae y ese imán podrá ser muy potente y pegarse con muchas ganas al objeto metálico o podrá ser menos, pero siempre igual, no según el momento, no según el día de la semana que sea, o según la hora que estemos, o según sea de día o de noche. Claro, ese concepto de que el campo magnético del imán varía nos resulta un poco difícil asociarlo a un imán fijo. No, ese campo magnético variable normalmente no se produce o no se produce con imanes fijos, diréis algunos, sino cómo variamos. ¿Separamos el polo norte y el polo sur para que las líneas de fuerza les cueste más llegar o qué hacemos? No, no, no. El concepto de campo magnético variable lo vamos a asociar a un electroimán, ¿de acuerdo? Para que comprendamos por qué se produce ese fenómeno de que un campo magnético pueda variar. ¿Eso cómo es? Pues mirad, lo vamos a vincular con un electroimán. Recordar, la electricidad y el magnetismo están relacionadas. Un conductor atravesado por una corriente eléctrica me produce un campo magnético. Ah, magnetismo. Ah, electricidad. Ah, es verdad, lo recuerdo, que lo hemos visto. Y a su vez de lo que estamos viendo en diversas situaciones es que un campo magnético variable, pues efectivamente nos genera una fuerza electromotriz inducida. La electricidad produce magnetismo. El magnetismo nos va a inducir también electricidad. Todos son conceptos que están relacionados, emparentados, que es lo que estamos viendo. Entonces, quizá conozcáis ya el concepto de electroimán. Un imán que no es imán, sino circula por electricidad. Circula por electricidad, se convierte en un imán. Si yo tengo una bobina, recordar, la corriente eléctrica al circular por un conductor crea un campo magnético. Pero si la corriente no es muy grande, pues ese campo magnético en una longitud pequeña, pues no lo apreciamos, no nos demos cuenta que nos atraiga nada. Ahora bien, si en una longitud determinada, que no es muy grande, empezamos a enrollar metros y metros y metros y metros y metros y metros de conductor, digamos, ese efecto magnético, digamos, se acumula, se concentra aquí y no sería apreciable, no sería significativo. Yo tengo una bobina, la conecto a una corriente alterna, lo conecto a una corriente continua, el campo magnético siempre será el mismo, lo conecto a una corriente alterna y yo ahí tendré un campo magnético también variable, porque ese campo magnético seguirá las variaciones de esa corriente alterna. Entonces, si yo no tengo nada, pues nada, esto no funciona.
no, ni imán ni nada, esto es un elemento inerte. Yo lo conecto. Y un imán, recordar, en un imán hay un polo norte y un polo sur. Pues muy bien, una parte de la bobina va a hacer el papel del polo norte, otra parte de la bobina va a hacer el papel del polo sur. ¿Vale? Esos papeles, esos roles que teníamos nosotros en un imán fijo que ya conocíamos. Bueno, empieza a crecer la corriente, pues empezará a generarse un campo magnético de un valor determinado proporcional a esa corriente, o que aumentan sus valores. Pues ¿qué pasará? Que ese campo magnético irá aumentando también. ¿Veis? Ha habido una variación. Primero no había campo magnético, luego ha habido un campo magnético, luego ha habido un campo magnético mayor si va creciendo esa tensión que hay aplicada a la bobina y por tanto esa intensidad que circula por esa bobina, y llega a un valor máximo. Llega un valor máximo, ahí se crea el mayor campo magnético que voy a tener yo con esa bobina conectada a esa corriente. Además, recordar, ese campo magnético tiene una dirección y un sentido, va del polo norte al polo sur, pues del polo norte al polo sur, y lo he señalizado pues con unas flechas, ¿vale? He llegado al valor máximo. Bueno, ahora va a disminuir el valor. Esa es una característica de la corriente alterna. Crece, 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 llega a un valor máximo, disminuye. Bueno, pues el campo magnético de la bobina también disminuirá. A medida que va disminuyendo la tensión aplicada, por tanto la intensidad que recorre la bobina, pues disminuye también el campo magnético que crea esa bobina. ¿Vale? Ha habido una variación de campo magnético. Ha variado la corriente, ha variado el campo magnético. Llego a cero, pues cero, nada. No tengo nada. Oiga, que cambia de sentido, que esto va al revés, ¿ahora qué pasará? Pues miren lo que pasa, que se invierte los polos en la bobina. Si cambia el sentido de la corriente, cambia los polos en la bobina, en ese electroimán. Y si va creciendo esa corriente negativa y otro sentido diferente, pues va creciendo también el campo magnético. Va aumentando, va aumentando, va aumentando, sí, pero las líneas de fuerza, recordar, ahora van en sentido contrario, en sentido opuesto al que iban en el caso anterior. Llegamos a un valor máximo, pero recordar, las líneas de fuerza, su sentido es contrario al que teníamos hace un momento, cuando los valores de tensión eran positivos. He llegado a un valor máximo y ahora ese valor máximo negativo va a disminuir. ¿Qué va a ocurrir? Que disminuye el campo magnético. ¿Vale? Eso es lo que ocurre en un electroimán en una bobina. Luego cuando nos digan el concepto, oiga, es que hay un campo magnético variable, ya esto me suena a mí raro. Como campo magnético variable, yo tengo un imán, pues es el que es y es el campo magnético que tiene y ya está. ¿Qué es esto? No. Si yo tengo un electroimán, puedo tener un campo magnético que vaya siguiendo las variaciones de la corriente al que le tengo yo conectado. En este caso, si lo tengo conectado a corriente alterna, pues esas variaciones de la corriente alterna producirán unas variaciones, unos cambios en el campo magnético que genere esa bobina. Bien, pues ahora cuando pensamos en esto, que yo tengo un campo magnético variable, quizá no sea más fácil entenderlo. No pensando en el concepto de imán fijo, pues imaginaros que ese campo magnético variable, pues lo hemos creado de esa manera. Además, fijaros, lo aprenderemos más adelante. Ese campo magnético variable, unas espiras que están dentro de un campo magnético variable, es el concepto básico en el que se fundan los transformadores, que son de especial importancia en la distribución y transporte de energía eléctrica. ¿Vale? Lo que ocurre es que en un transformador pues hay una bobina que hace el papel de primario, que conecto yo una corriente alterna, y al lado voy a poner otras bobinas en las que se va a generar una fuerza electromotriz inducida. Si tengo muchas espiras se va a generar muchos voltios. Es un transformador que me va a servir para elevar la tensión. Si pongo menos espiras, pues se me va a generar menos voltios. Sería un transformador reductor para reducir los valores de tensión. ¿Vale? Luego ese principio, ese fundamento, lo veremos con más detalle más adelante. Bueno, pues tengo ese campo magnético variable. Vamos a ver lo que ocurre. Oiga, ¿y esto de que aparece corriente eléctrica si yo tengo magnetismo, si yo tengo campo magnético, esto qué es? Vamos a recordarlo. Recordar que había una formulilla que esa fuerza electromotriz inducida nos decía que era la variación de flujo con respecto del tiempo.
No se trata de que haya mucho flujo magnético, no, sino que haya variación, que ese flujo magnético cambie con respecto del tiempo. Y el signo menos que acompañaba la fórmula no es ni más ni menos que me indica el concepto de la ley de Lenz, que los efectos se oponen a la causa que los produce. Digamos, esa corriente eléctrica que se genere ahí va a tender a llevarle la contraria a la causa que la ha producido. Veremos algún ejemplo aquí ahora y gracias a tener claro ese concepto podremos determinar el sentido de la corriente inducida. Bien, la beta, recordar, perdón, el phi, el flujo magnético, recordar que es beta por sección. Beta es el campo magnético por unidad de superficie que tiene ese imán. En este caso, un imán o un electroimán, ¿vale? Si en una unidad de superficie determinada tiene mucho campo magnético, muchas líneas de fuerza, pues tendrá un valor alto esa beta. Si tiene menos, pues tendrá un valor menor. Lógicamente, esas líneas de fuerza, si atraviesan una superficie muy grande, pues tendrá un valor de flujo muy grande. Si atraviesan una superficie muy pequeña, pues tendrá un valor más pequeño. Ya lo vimos en el caso anterior de una espira que se movía dentro de un campo magnético. Ahora la superficie es invariable, la superficie no va a cambiar. La espira la voy a tener fija, ni la voy a agrandar, ni la voy a achicar. Lo que va a ir variando es, digamos, ese poderío del imán, esa beta, esa inducción, esas líneas de fuerza por unidad de superficie, ¿vale? Eso es lo que va a ir variando en este caso. La beta va a ser variable y la superficie va a ser constante. Recordar, son magnitudes vectoriales, yo lo represento con vectores. El vector superficie no va a variar, va a permanecer igual, y lo que va a ir variando, lo que va a ir cambiando es el vector inducción. La inducción yo lo represento por un vector y va a ir cambiando. Si aumenta la inducción, pues ese vector va a crecer, cada vez le representaré yo más grande. Si disminuye, pues cuando vaya haciendo la representación, ese vector le irá haciendo cada vez más pequeño. Cuando cambie de sentido, cambiará la polaridad y ese vector apuntará no hacia arriba, sino apuntará hacia abajo, ¿vale? Vamos a ir viendo cada una de estas situaciones. Bien, va creciendo, y lo tengo aquí representado, el flujo magnético. Tendré conectado una corriente alterna, va creciendo el valor de la corriente alterna, va creciendo el valor del campo magnético, como hemos visto ahí. Va aumentando, se va produciendo una variación. Si yo represento esto vectorialmente, este vector azul cada vez será más grande. Irá aumentando, irá creciendo. Irá siendo más largo. Muy bien. Pues bueno, yo sé que se produce una variación, pues ahí aparecerá una fuerza electromotriz inducida, ahí aparecerán unos voltios. Oiga, es una espira conductora, esto deja que pase la corriente eléctrica, entonces por aquí empezará a circular una intensidad. Y pregunta, ¿y esa intensidad hacia dónde circulará? ¿Cómo dará vueltas a esa espira? ¿En este sentido o en este otro? ¿Podremos saberlo? Yo sabía que era la regla de la mano derecha, había visto en el otro caso, pero aquí sin eso no me sirve porque F era la regla del FB y F era fuerza, que era la que yo tiraba de la varilla, aquí no tiro de nada, aquí no se mueve nada, no me sirve, estoy perdido, un momento, estemos tranquilos. Vamos a ver una nueva regla y vamos a conjugarla con la ley de Lenz. La ley de Lenz me dice: los efectos se oponen a las causas que él o produce. Yo voy a producir un efecto, que va a ser esa corriente inducida, y se va a oponer a la causa que la produjo. ¿Qué causa la produjo? Una variación de flujo magnético. En este caso, la variación es que el flujo magnético va aumentando, cada vez es mayor, y dice la corriente inducida: no, yo me opongo. Es como una hija adolescente que le lleva la contraria a sus padres. Esa corriente inducida dice: no, si tú me dices que yo venga a las 10 de la casa, pues yo quiero venir a la 1 de la madrugada. ¿Cómo? Yo hacer lo que me mandan ni hablar, siempre llevando la contraria. Pues mirar, esa corriente inducida
lo que va a querer hacer es crear un flujo magnético, porque recordar, la corriente eléctrica genera un campo magnético, generar una inducción magnética que le lleve la contraria a la que la ha producido. La que la ha producido era una inducción magnética que crecía, que este vector cada vez era más grande, tiraba para arriba. Y dice la corriente, no, pues ahora yo voy a crear un vector, si tú estás tirando para arriba, que tire para abajo. Lo he representado aquí como este vector verde, que esto sería el campo magnético que crearía esta corriente inducida que circula por aquí. Ah, vale, pues yo sé que va a hacer esto, pero ¿y hacia dónde circula? Pues para eso vamos a presentar la regla del sacacorchos. La regla del sacacorchos es una sencilla regla. Yo me hago idea de que pongo un sacacorchos sobre esa superficie y le muevo en la dirección de ese vector sobre el que yo estoy tratando, sobre el que yo estoy refiriéndome. En este caso, si ese vector es este vector verde que he pintado aquí, estaría, imaginaros que esto es de corcho, que esto es macizo y esto es de corcho. ¿Qué querría hacer el sacacorchos para clavarse ahí, para girar, para moverse en esta dirección del vector verde? Vamos a verlo. Yo tengo mi sacacorchos y daros cuenta que yo deberé girar en esta dirección para clavar el sacacorchos en la superficie, para hacer que el sacacorchos se desplace en la dirección de ese vector verde que os he pintado, hacia abajo. Entonces yo giraría y a medida que fuese girando, el sacacorchos se iría clavando, se iría adentrando, iría en esa dirección de ese vector verde que yo he pintado, ¿vale? Yo voy girando el sacacorchos, pues se va adentrando, digamos, en el tapón de corcho, por decirlo de alguna manera. Echarle imaginación, imaginaros que esto, la superficie que abarca la espira, pues fuese de corcho y yo estuviese ahí clavándolo. Que han inventado un nuevo modelo de tapón de corcho que en vez de tener sección redonda, pues es rectangular, pues imaginaros esa situación. Imaginaros, echarle imaginación. Bueno, pues yo sé cómo debería girar ese sacacorchos. Pues oiga, esa corriente inducida que ha aparecido gira en la dirección que yo estoy girando el sacacorchos. ¿Os dais cuenta en qué dirección tengo yo que girar el sacacorchos para que se clave? Pues en esa dirección irán los electrones en esa espira, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Girarán en esa dirección, ¿vale? Pues conociendo esa sencilla regla, que es la regla del sacacorchos, y conociendo por la ley de Lenz que los efectos se ponen a las causas, o dicho de otra manera, esa fuerza electromotriz inducida va a crear un campo magnético que le lleve la contraria al padre que la ha engendrado, a ese campo magnético variable que engendró esa fuerza electromotriz inducida, que la creó, pues le va a llevar la contraria. Si el campo magnético, la inducción, está creciendo y yo represento el vector para arriba, ¿qué dice esa corriente? No, pues oye, yo como tengo la propiedad, que soy una corriente eléctrica, de crear un campo electromagnético en el conductor, pues ese campo electromagnético que creo ahí va a llevar la contraria. Y si el vector estaba creciendo hacia arriba, pues yo voy a hacer un vector que tire hacia abajo y se oponga a él y le lleve la contraria. ¿Vale? Bueno, continuamos. Habremos llegado a un valor máximo de inducción y ahora estos valores a partir de aquí van a disminuir. Este vector azul se va a ir haciendo, llegado al máximo, cada vez más pequeño. Muy bien, pues esa corriente inducida, ¿qué querrá hacer? Oye, que yo estoy llevando la contraria siempre, ¿eh? Que este vector se quiere achicar, que este campo magnético que tira hacia arriba del polo norte al polo sur se quiere achicar, pues yo llevo la contraria siempre. Yo lo voy a agrandar. Yo voy a generar un campo magnético y lo voy a representar por un vector que en vez de hacer que se achique este vector, voy a hacer un vector que tire para arriba agrandándose. Y vamos a ver la corriente en qué sentido girará para hacer eso, en qué sentido recorrerá la espira para hacer eso. Tenemos este caso, ya llega al valor máximo, entonces esa beta se va a ir haciendo cada vez más pequeña, ese vector
Si yo voy avanzando hacia acá, pues se va a ir haciendo más pequeño. La fuerza electromotriz inducida, ¿qué quiere hacer? ¿Veis? Se va haciendo más pequeño, se va haciendo más pequeño. ¿Qué quiere hacer la fuerza electromotriz inducida? Se va haciendo más pequeño y dice, che, no, que apareció el vector verde. Pues si este vector se hace chico, yo voy a crear aquí un vector de campo magnético que en vez de achicarse para abajo, crezca para arriba, que lleve la contraria. Oiga, ¿y la corriente entonces qué deberá hacer para generar ese campo magnético? Vamos a verlo con la regla del sacacorchos. Ahora ese vector tira hacia arriba, apunta hacia arriba. Si yo tengo el sacacorchos y quiero que ese sacacorchos vaya hacia arriba, imaginaros que lo tengo clavado en el tapón y en vez de clavar el sacacorchos dentro del tapón, yo lo que quiero es hacer que salga, que tire hacia arriba el sacacorchos, que avance hacia arriba. Pues, ¿en qué sentido debo hacer girar yo el sacacorchos? Pues en ese que os he representado ahí, sino coger un sacacorchos y hacer la prueba, o echar la imaginación un poco a la cosa. Oiga, pues ese sentido de giro de sacacorchos es el sentido de giro que va a tener los electrones. Es el sentido de circulación de la corriente inducida. Pues vamos a ver que será hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá. Pues vemos que si conocemos valores numéricos, con las formulillas podemos determinar el valor numérico de esa fuerza electromotriz inducida y razonando según la ley de Leigh en la regla del sacacorchos, puedo deducir también yo el sentido de esa corriente. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora llegamos a este punto. Se ha hecho nulo el valor del campo magnético y se ha invertido el campo magnético. Acordaros, habrá cambiado la corriente alterna que estaba conectada al electroimán y cambia el sentido de la polaridad. Recordar, mirar, ahora tenemos el polo norte abajo y el polo sur arriba. Cambia el sentido de la polaridad. Anda, ya ha cambiado todo. El polo norte está arriba y el polo sur está abajo. Luego el vector inducción yo le represento apuntando hacia abajo, del polo norte al polo sur. ¿Vale? Luego vamos a ver lo que pasaría ahí. Yo voy a tener, a medida que esos valores sean crecientes, voy a tener unos valores crecientes de este vector azul, de esta flechita azul que he pintado aquí. Cada vez va a tender a hacerse más grande con sentido negativo. Entonces, ¿qué va a hacer la corriente inducida? La hija rebelde adolescente que se opone a todo lo que dice su madre y su padre. Pues, oye, si tú estás creando un vector para abajo que cada vez va a crecer más, pues yo por llevar la contraria, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a crear un vector de campo magnético que tire para arriba, para llevar la contraria, para oponerme a la causa que lo produce, porque la causa que produce ahora esa fuerza electromotriz es esa variación de flujo, ese incremento de flujo, aunque sea en sentido negativo, pero es un incremento. Cada vez va a ser mayor este vector para abajo. Pues si el vector está creciendo para abajo, pues yo voy a tirar para arriba. Yo, corriente inducida al circular, voy a generar un campo magnético que tire hacia arriba. Sería este vector verde. ¿Vale? Pues yo, si utilizo la regla del sacacorchos, si yo tengo ahí un sacacorchos y quiero hacer que ese sacacorchos vaya hacia arriba, digamos, salga del corcho en el que yo le tengo clavado, pues este sería el sentido de giro. No ha variado con respecto a la situación que estudiamos hace un momento. Luego, ese sentido de giro del sacacorchos sería el sentido de la corriente inducida. ¿Vale? Llegaríamos a un valor máximo negativo y luego empezaría a reducirse esos valores de campo magnético, ¿vale? En sentido negativo, llegaríamos aquí al valor máximo, que este vector azul llega a su máximo y a partir de ahí empieza a decrecer. Empezaría a decrecer, vemos, ha llegado al máximo y aquí estaría decreciendo. Por tanto, este vector yo le represento cada vez más pequeño, porque va disminuyendo. ¿Qué hace la fuerza electromotriz inducida? ¿Qué hace al querer una corriente? Dice la corriente inducida, oh, yo estoy aquí para llevar siempre la contraria. ¿Que este vector disminuye? ¿Se hace pequeño? Pues yo, llevando la contraria, lo que voy a hacer es contribuir a que se haga grande. ¿Se está haciendo pequeño? Pues yo siempre la contra, que se haga grande. Voy a crear un campo magnético hacia abajo que vaya siendo cada vez más grande. Luego esa flecha de ese campo magnético que crea la corriente inducida va a ir apuntando hacia abajo. ¿Vale?
¿Ves? Lo he pintado aquí, esta flecha verde, y este es el campo magnético que va a crear la corriente que circule por la espira. Bueno, ¿y cómo deberá ser esa corriente para crear este campo magnético? Regla del sacacorchos. Tengo ahí mi sacacorchos y el sentido de giro del sacacorchos es el sentido de giro de la corriente. Si yo quiero crear un vector que vaya hacia abajo, si yo quiero que mi sacacorchos vaya hacia abajo, le tengo clavado en el tapón, si quiero que se adentre, que se clave en el corcho, pues a ver qué sentido de giro debería darle yo al sacacorchos. Oh, imaginarlo. Bueno, pues ese es el sentido de circulación de los electrones en la espira. Así, muy bien. En este sentido, si yo giro en este sentido en el sacacorchos, digamos, le estoy clavando. Me estoy desplazando en la dirección de ese vector que va hacia abajo. Muy bien, pues ese sentido de giro del sacacorchos es el sentido de giro de los electrones en esa espira, el sentido de la corriente inducida en esa espira, ¿vale? Pues esto al principio puede parecer muy difícil, muy raro, muy misterioso, pero ensayando un poco, practicando un poco, estudiando un poco, vemos que es sencillo. Ley de Lane que dice, la corriente inducida se opone a la causa que la produce. ¿Qué la produce? Una variación de flujo. Pues entonces, esa corriente va a crear un flujo magnético que lleve la contraria a esa variación de flujo que la ha engendrado. ¿Vale? Oiga, pero si yo quiero crear un vector que vaya para aquí y para allá, ¿cómo será la corriente? Regla del sacacorchos. Yo muevo el sacacorchos en sentido del vector que a mí me interesa, que estoy estudiando, y ese sentido de giro del sacacorchos es el mismo sentido de giro que tienen los electrones, que tiene la corriente inducida. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos estudiado la situación, las diversas posibilidades y situaciones que se pueden dar. Ahora vemos, oiga, ¿y esto cómo, qué factores influyen? Oiga, el campo magnético. Si tiene usted un imán muy poderoso, bueno, un imán muy poderoso, el campo magnético va variando, como hemos visto. Un imán en este caso no, una bobina. Oiga, pues si usted hace pasar mucha corriente por esa bobina, pues esas variaciones de campo magnético serán muy grandes. Esta curva de aquí será muy grande, ese vector será muy grande. Es una manera de variar, de aumentar, por ejemplo, la fuerza electromotriz inducida. Otro factor es la frecuencia. Recordar, variación de flujo con respecto del tiempo. Si el tiempo es muy pequeño, si las variaciones son muy rápidas, la fuerza electromotriz va a ser también mayor. Estamos estudiando para una espira. Oiga, pero si en vez de poner una pongo 2, 3, 4, 5, cuantas más espiras tengo, más fuerza electromotriz se me va a inducir ahí. Yo puedo jugar con todos estos factores, ¿de acuerdo? Si yo aumento mucho el campo magnético, pues ¿qué va a pasar? ¿Veis? Antes había un valor que era aquí 40, he puesto aquí 70 y veis que esta curva que me representa el campo magnético pues ha aumentado. ¿Qué ha pasado esta representación de la fuerza electromotriz inducida comparada con la anterior? Veis aquí la curva era de la fuerza electromotriz inducida era como más planita, como los valores eran como más pequeños. Yo aquí, si aumento el flujo magnético, pues estos valores de fuerza electromotriz inducida pues también aumentarán. ¿Vale? Y fijaros, ahora lo he aumentado mucho más, a 80, pues he aumentado mucho más el flujo magnético, pues vemos que estos valores de fuerza electromotriz inducida, pues también aumentan. Bueno, el número de espiras. Oiga, aquí hay un vector que se dispara, que se sale de aquí, ¿esto qué es? El vector superficie. El vector superficie representa la superficie, pero claro, es proporcional al número de espiras. Será el doble de grande si tengo 2 espiras que si tengo una. Será el doble de 4 veces más grande si tengo 4 espiras que si tengo una. Este vector le voy haciendo de forma proporcional. Entonces, si pongo muchas espiras, pues este vector crece. Y recordar, flujo magnético es beta, inducción por superficie. Si aumenta la superficie, aumentará el flujo magnético, aumentará la fuerza electromotriz inducida. Como veis aquí, esta curva no es como la primera original que teníamos, que era como más planita, como más pegada al eje, con valores más pequeños.
Y ahora lo que hemos aumentado ha sido la frecuencia. Por tanto, todo va más rápido, todo pasa en menos tiempo. Antes, para que pasase todo este proceso, necesitábamos un segundo. He aumentado la frecuencia, he hecho que esto vaya más rápido, pues vemos que ahora pasa en medio segundo. ¿Y qué ha pasado? Pues vemos también que los valores de esta curva han aumentado. Recordar la curva original, esta curva roja que era como más aplanada, como más pegada al eje, los valores eran más pequeños y ahora estos valores han aumentado. Recordar, fuerza electromotriz inducida es variación de flujo con respecto del tiempo. Si el tiempo en el que se produce la variación es menor, yo divido una cosa entre una cosa pequeña, entre una cosa menor, y el resultado es más grande, ¿vale? Y luego vemos que esto pues también aumenta, ¿vale? Pues vemos si aumentó más la frecuencia, pues vemos que estos valores, todo se desarrolla de forma más rápida, lo que pasaba he cuadriplicado la frecuencia, lo que pasaba en un segundo ahora pasa en un cuarto de segundo y estos valores pues han crecido, ¿vale? Luego el factor de tiempo, el factor digamos de rapidez con el que se producen esa variación de flujo, pues es un factor importante. Bueno, yo espero que con este vídeo pues os haya quedado más claro qué es lo que pasa cuando tengo una espira o varias, ¿vale? El concepto es el concepto de una espira, pero vemos que puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, 1000, las que quiera, dentro de un campo magnético variable. Hemos visto cómo podemos asociar el campo magnético variable, por ejemplo, a un electroimán, a una bobina, que yo conecto a una corriente alterna y ese campo magnético podrá ir siguiendo las variaciones de esa corriente alterna. Y a su vez la corriente inducida que se genera, la fuerza electromotriz inducida, la intensidad inducida, pues también es alterna, ¿vale? Hemos visto esas relaciones que hay entre ellos. Espero que os haya quedado claro, que os haya resultado útil para comprender estos conceptos que así de la primera vez que se oyen pues pueden parecer difícil o complicado, una especie de trabalenguas como la parte contrastante de la primera parte, parece el flujo inducido induce, no tener miedo, esto es sencillo, lo vamos estudiando poquito a poco, lo vamos viendo. Y esto es utilísimo en la vida cotidiana. Esto que os acabo de enseñar es el fundamento del transformador, que se utiliza en la corriente alterna y que posibilita el transporte y distribución de la energía eléctrica. Luego, ánimo y adelante.